buen día, respetable público. En esta nueva clase vamos a estar viendo lo que son las tablas de frecuencia, las medidas de dispersión y las medidas de tendencia central. Aquí en este video ya tenemos dos videos que hablan acerca de estos temas, pero aquí vamos a juntar los dos y vamos a explicar paso a paso cómo es que se hace una tabla de frecuencia, unas medidas de tendencia central y unas medidas de dispersión en Excel. Así que iniciamos. ¿Qué es la tabla de frecuencia? La tabla de frecuencia sirve para ordenar los datos, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es ordenar nuestros datos para saber cuántas son las veces que se repiten cada dato. Esto lo podemos aplicar en temas de investigación. Así que aquí tengo lo que son mis datos como tal y están en desorden. Lo primero que voy a hacer es ordenarlos. ¿Cómo lo hago? Selecciono todos los datos, aquí están. Le voy a dar botón derecho y le voy a dar donde dice ordenar, ordenar de menor a mayor y así ordenamos los datos. Ya que los tengo ordenados, los voy a contar para saber cuántos son el total de mis datos. Para no estar contando de uno por uno, lo que voy a hacer es volverlos a seleccionar y Excel nos dice cuántos son. Aquí en la esquina inferior derecha tenemos que dice recuento 60, que significa que son 60 datos, ¿va? Entonces aquí vamos a poner una N mayúscula, que es el total de mis datos, y aquí vamos a poner 60, que son los 60 datos que tengo en el total, ¿no? Ya que tengo esto, vamos a llenar lo que es mi tabla de frecuencias. Aquí tengo lo que es mi dato como tal y lo estoy representando con una XY, ¿va? Entonces, ¿cuáles son mis datos? Son los números que tenemos aquí. Estos números significan, en este ejemplo, las horas que duermen un grupo de personas. Entonces, tengo una persona que duerme una hora, otra que duerme una hora, otra que duerme 2 horas, 3 horas y así sucesivamente. Entonces, tengo del 1 al 7, ¿va? Entonces, vamos a poner aquí del 1 al 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y al final vamos a poner la palabra total porque vamos a estar sumando lo que son las veces que se repiten nuestros datos. Entonces, empezamos con lo que es la frecuencia absoluta, que lo representamos con una F minúscula, para saber cuántas veces se repite cada dato que tenemos. Entonces, las personas que duermen una hora son, aquí seleccionamos todos los unos, y nos dice que son 5, recuento 5. Y luego seleccionamos lo que son las personas que duermen 2 horas. Nada más seleccionamos todos los dos. Reencuentro 8. Aquí está, vamos a poner 8, que son las veces que se están repitiendo nuestras personas. Los 3 se repite 12 veces. Aquí vamos a poner 12, que son las veces que se repiten. Las personas que duermen 4 veces, igual lo seleccionamos. Son 15. Las personas que duermen 5 son 10. Las que duermen 6 son 6. Y las que duermen 7 son 4. Entonces dijimos que aquí va a ser 15, 10, 6 y 4. Ya tenemos las veces que se repiten todas las personas. Entonces, una vez que tenemos esto, lo vamos a sumar. Para sumarlo, aquí donde dice total, vamos a escribir igual y la palabra suma. Entonces, igual suma, selecciono mis datos, cierro mi paréntesis y ya se sumaron. En total, dice que tengo 60 datos. ¿Sale? Entonces, estos 60 me tiene que dar igual al número de datos para saber que estoy bien. Si aquí me hubiera salido, por ejemplo, 59 o 61, significa que estoy mal haciendo el ejercicio y tendría que volver a contar los datos. Pero como nos dio 60 igual al número de datos, significa que estoy bien y puedo seguir avanzando. Después vamos a calcular lo que es la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? El porcentaje que abarca los números que se repitieron o ese dato en el total de los números. Para hacer eso, nos dice que va a ser la frecuencia absoluta dividido entre el total de los datos. Aquí va a ser igual a la frecuencia absoluta, en este caso el 5 slash de división, y lo vamos a dividir entre el total de datos. En este ejemplo, 60. Y aquí lo vamos a fijar con un F4.
para que la fórmula se haga en automático. Entonces ya tengo ahí mi primera frecuencia relativa que me dio 0.083. La vamos a volver a hacer para fines educativos. Dijimos que va a ser igual la frecuencia absoluta slash de división y mi total de datos 60. Lo fijamos para que se haga en automático y ahí tenemos nuestra segunda frecuencia relativa. Ya nada más terminamos el ejercicio arrastrando. Tenemos todas nuestras frecuencias relativas y las transformamos en porcentaje, porque recuerda que este va en porcentaje, ya que es lo que abarca del total de mis datos, este dato, ¿no? Y de aquí vamos a sumarlo igual. Entonces dijimos que va a ser igual la palabra suma y seleccionamos todos mis datos. Entonces, ¿cómo sé que estoy bien? Sé que estoy bien, que aquí me da el 100%. Entonces, como me dio el 100%, significa que voy muy bien en mis datos. Continuamos calculando ahora lo que es mi frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada nos dice que su fórmula es la frecuencia anterior más la frecuencia que sigue. Entonces, la frecuencia anterior más la que sigue viene siendo lo que es mi frecuencia acumulada. Entonces, la primera va a ser igual a mi primera frecuencia absoluta, o sea, 5. Ya que tengo ahí mi primera frecuencia acumulada, que va a ser igual a la primera frecuencia absoluta, en este ejemplo 5, puedo calcular lo que son las siguientes frecuencias. ¿Cómo hago esto? Aquí, en la segunda, va a ser igual a la frecuencia anterior, en este caso el 5, más la frecuencia que sigue, el 8. Ok, ya tengo ahí 13, 5 más 8, 13. Y la que sigue va a ser igual a la frecuencia anterior, en este caso el 13, más la frecuencia que sigue, el 12. Ya tengo 25. Y ya puedes terminar el ejercicio. Y al finalizar me va a dar el mismo total de datos. O sea, 60 en este ejemplo. Y así es como se calcula la frecuencia acumulada. Continuamos calculando lo que es la frecuencia relativa y para eso va a ser, aquí tenemos la fórmula, que es la frecuencia acumulada dividido entre n. Entonces, frecuencia relativa acumulada va a ser igual a la frecuencia acumulada dividido entre el total de los datos que tengo acá, que son 60. Lo fijamos, ay, me equivoqué, va a ser Fn, F4 para fijar. Entonces ya lo fijé y ahí tengo mi primera frecuencia relativa acumulada. Vamos a hacer por segunda vez para fines educativos. Dijimos que va a ser igual a la frecuencia acumulada dividido entre el total de los datos. Fijamos con un F4 y ahí está. Y ya terminamos el ejercicio. Al final nos tiene que dar 1, que vendría siendo el 100%. Transformamos todo esto a porcentaje, seleccionamos los datos y aquí en número seleccionamos el de porcentaje. Ya tenemos la frecuencia relativa acumulada y hasta aquí, mis estimados compañeros, estamos terminando lo que es la tabla de frecuencias. Una vez que tenemos nuestra tabla de frecuencias terminada, procedemos a calcular lo que son mis medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? No es otra cosa que la posición, la media, la mediana y la moda. Entonces, ya calculé lo que es mi tabla de frecuencia de mis datos agrupados. Ahora vamos a calcular lo que son mis medidas de tendencia central para datos agrupados. Entonces, continuando, la media, aquí tengo su fórmula en donde me dice que es la sumatoria de xi, que vendría siendo mi dato, multiplicado por la frecuencia absoluta dividido entre n. Entonces, aquí lo que voy a hacer es igual y voy a multiplicar mi xi por mi frecuencia absoluta y ya está. 1 por 5, 5. Continuamos y ahora va a ser igual a el dato multiplicado por la frecuencia absoluta. 2 por 8, 16 y ya terminamos el ejercicio. Una vez que tengo calculado todos, los voy a sumar. Aquí vamos a sumar y nos da 231.
A este 231 todavía nos falta dividirlo entre n, que es el total de datos. Y eso lo voy a hacer aquí, donde dice media. Aquí está su fórmula. Y entonces dijimos que va a ser igual a los 231 que calculamos en la tabla, dividido entre 60, que es nuestro total de datos. Y ya tengo calculada la media de 3.85. Entonces, la media ya quedó. ¿Qué vamos a calcular ahora para nuestros datos agrupados? Vamos a calcular nuestra posición. La posición nos sirve para buscar o calcular lo que es la mediana. Entonces, la fórmula de la posición es n dividido entre 2. Aquí vamos a poner igual n, que es mi total de datos, 60 slash de división y un 2. Y en este caso nos dio 30. Entonces, 30 es mi posición. Con ese voy a obtener lo que es la mediana. ¿Cómo calculo la mediana con la posición? Aquí te puse la leyenda, mira. Dice, buscar el número que salió en la posición, o sea, el 30, en la frecuencia relativa acumulada y es empatarlo con los datos, x, y esa será la mediana. Entonces, aquí vamos a ver la frecuencia acumulada. Voy a buscar mi 30. En este caso no tengo un 30 aquí. ¿Qué pasa si no lo tengo? Ok, si no se encuentra, vamos a buscar el número que sigue superior y utilizar ese para empatar con los datos x, y. Entonces, el número que sigue superior de mi 30 es el 40. Aquí lo voy a iluminar. Y ese 40 lo empatamos con mis xy y ese es el que vamos a estar utilizando para la mediana. En este ejemplo, 4. Entonces ya tengo la mediana de 4. Y ahora vamos a calcular lo que es la moda. La moda es la frecuencia absoluta mayor. Entonces, me voy a mi frecuencia absoluta y busco cuál es la mayor. En este caso, la frecuencia absoluta mayor es 15 veces, que de igual manera es el 4. Entonces, aquí nuevamente va 4. Y esos, mis estimados compañeros, son las medidas de tendencia central para datos agrupados. ¿Va? Entonces, si te está gustando este video o estás aprendiendo, me podrías apoyar con un like y una suscripción. Y para cualquier duda, pregunta o comentario, mandarnos un mensajito o dejarlo aquí en la caja de comentarios. Después de esto, vamos a calcular lo que son las medidas de dispersión. Aquí es dispersión. ¿Va? Entonces, ¿cuáles son? La varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, las fórmulas aquí las tengo. Para datos agrupados, nos dice que la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones y su fórmula es la siguiente. Aquí tengo la fórmula de la varianza, donde es la sumatoria de x menos la media elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia. Y todo esto lo vamos a dividir entre n, que es n el total de los datos. Entonces vamos a calcular la varianza. La formulita que tenemos aquí ya la tengo acá arriba. Entonces dijimos que va a ser xy menos la media elevado al cuadrado multiplicado por su frecuencia. Todos estos datos los voy a sumar y de ahí lo voy a dividir entre n, que es el total de los datos. Entonces aquí va a ser igual. Vamos a abrir un paréntesis y seleccionamos mi dato xy menos la media, que vendría siendo el 3.85, lo vamos a fijar con un F4, cierro paréntesis y vamos a poner un gorrito de elevador de potencia, elevar a la potencia, al cuadrado y lo vamos a multiplicar por la frecuencia. Esto nos va a dar un número, en este caso 40.61, y ese es el que vamos a estar utilizando para complementar la varianza. Vamos a volverlo a hacer para fines educativos. Igual abrimos paréntesis, xy menos la media. Aquí está, la fijamos con un F4. Cierro paréntesis, el gorrito para elevar al cuadrado.
un 2, que significa el cuadrado, multiplicamos con un asterisco, y la frecuencia, en este caso 8. Entonces ya ahí tengo mi segundo dato, terminamos el ejercicio y sumamos. Igual la palabra suma y seleccionas todos tus datos, cierras paréntesis y nos da 157.65. Y ese resultado lo vamos a dividir entre el total de los datos para calcular la varianza. Entonces ya estamos aquí abajito. Nos vamos a la varianza y va a ser igual al 157.65 slash de división entre el total de los datos. En este ejemplo, 60. Y nos da una varianza de 2.6775. Entonces, esta ya es mi varianza y ya la calculé. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. La desviación estándar, acá está su fórmula. Y nos dice que la desviación estándar, déjame lo acerco un poquito más, es otra medida de dispersión que ofrece información de la dispersión respecto a su media. Y se calcula exactamente igual que la varianza, pero realizando su raíz. Es decir, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, aquí tengo lo que es mi desviación estándar igual a la raíz cuadrada de la varianza. Para calcularlo en Excel, lo único que voy a hacer es, aquí, igual, vamos a escribir la palabra raíz y seleccionamos el valor de la varianza. Cierro paréntesis, enter y ya tengo mi desviación estándar de 1.6209. Entonces ya tengo varianza y desviación estándar. Ya me lo terminamos, no te me desesperes, ¿sale? Entonces continuamos y ahora vamos a calcular el coeficiente de variación. Ese su fórmula lo tengo aquí también. Déjame la buscamos. Aquí está, mira. Coeficiente de variación nos dice que el coeficiente de variación se calcula, su cálculo, perdón, se obtiene al dividir la desviación típica entre el valor absoluto de la media, el conjunto, y por lo general se expresa en porcentaje para su mayor o su mejor comprensión. Entonces, coeficiente de variación, aquí tenemos que es mi desviación estándar dividido entre la media multiplicado por 100. El por 100 es para hacerlo porcentaje. En este caso, como nosotros estamos manejando Excel, lo vamos a hacer por medio de la función de Excel. Aquí va a ser igual la desviación estándar slash de división y seleccionamos lo que es la media. Aquí está. Y ya terminamos con un coeficiente de variación de 0.421027.664. Pero lo vamos a transformar en porcentaje y nos dice que el coeficiente de variación es del 42%. ¿Va? Entonces, todavía no terminamos. Lo único que vamos a hacer es agregarle una breve conclusión a esto. Vamos a poner un texto en donde dice que existe un 42%, aquí está, de que mis variables cambien. O sea que una persona duerma más o menos horas de las indicadas. ¿A qué me refiero a esto? Como estamos evaluando lo que son las horas de sueño de una persona, el coeficiente de variación me dice que es de 42%. Esto es la variación de que la persona duerma más o menos. O sea, una de estas personas pasa a dormir de 3 horas, ya sea 4 o 5 o 2 o 1. ¿Sale? Entonces yo no sé en cuánto va a variar ese número. Yo nada más sé que está cambiando en un 42%. Y esto, como te comentaba, lo puedes agregar a lo que son temas de investigación con algunos datos, hacer lo que es tu tabla de frecuencias, medidas de tendencia central y las de dispersión, y hacer todo lo que es tu análisis estadístico. Y hasta aquí, mis estimados compañeros, es cómo se realiza una tabla de distribución de frecuencias, hasta aquí, junto con sus medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Y si esta clase te gustó, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal porque vamos a estar subiendo más clases próximamente
junto lo que es nuestros episodios de economía cotidiana. Entonces, síguenos en todas nuestras redes sociales, suscríbete, déjanos un like y cualquier duda, pregunta o comentario lo puedes hacer aquí en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego, éxito, bye.